Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio donde la mente, las emociones y las relaciones toman protagonismo. Mi nombre es Jorge Alejandro Sánchez Ruiz, psicólogo recién egresado y un apasionado por el estudio del comportamiento humano. Hoy quiero compartirles algo muy especial en una especie de puente entre los primeros episodios del podcast y los que vienen más adelante. Y es que después de hablar sobre los ciclos que repetimos, las lealtades familiares y los patrones invisibles, sentí que era necesario hacer una pausa para contarte desde qué enfoque estoy hablando, cuál es la mirada que guiará mayoritariamente cada episodio, historia y reflexión que llegue a este espacio. Si eres psicólogo o terapeuta con otro enfoque o una persona con mucha curiosidad por entender más, este episodio puede interesarte muchísimo. Aunque no va a ser una clase formal porque será muy breve y resumida, pero me gustaría contarte desde el corazón y la ciencia el enfoque en el que actualmente me encuentro creciendo y me fascina. Así que ponte cómodo o cómoda y acompáñame en este pequeño viaje por el fascinante mundo de la mente y los vínculos. Entonces, ¿qué es la terapia breve sistémica y cuáles son las ideas que lo sostienen? Bueno, la terapia breve sistémica es una forma de hacer psicoterapia que pone el foco en los vínculos, contextos y patrones de relación más que en los individuos aislados. Es decir, que aquí no se trata de mirar solo a la persona que tiene el problema, sino de comprender cómo el malestar que se presenta está relacionado con sus sistemas alrededor. Y cuando hablamos de sistema, no nos referimos a algo rígido o técnico. En psicología sistémica, un sistema es un conjunto de personas que están conectadas por relaciones significativas, donde lo que le pasa a uno afecta de alguna manera a todos los demás. Por ejemplo, tu familia, tu pareja, tus amistades cercanas, todos forman parte de esos sistemas en los que vives, y dentro de ellos se generan patrones, reglas no escritas, roles e incluso silencios que dicen mucho. La idea principal es que no somos islas, sino parte de redes que nos moldean y que al mismo tiempo podemos transformar. Para entender mejor las premisas planteadas que forman este estilo de psicoterapia, debemos hablar de los tres pilares que la hacen tan particular, que son la teoría general de los sistemas, la cibernética y la teoría de la comunicación humana. Así que vamos lento y por partes. El primer pilar a explicar es la teoría general de los sistemas. Piensa en esta orquesta que estás escuchando. Cada instrumento tiene su propio sonido, su propia función, pero el verdadero poder surge cuando todos suenan en conjunto, en armonía o en tensión. El sistema es justamente eso, la interacción entre las partes más que en las partes por separado. La teoría general de los sistemas dice que no podemos entender un elemento de forma aislada. Para comprenderlo de verdad hay que mirar las conexiones, las relaciones y el contexto en el que ocurre todo. Pongamos un ejemplo para que te lo imagines. Imaginemos una familia con papá, mamá y dos hijos. Uno de los hijos empieza a tener problemas en la escuela, baja su rendimiento, se aísla y se muestra irritable en casa. A simple vista podríamos pensar que el problema es solo él, pero en realidad todo el sistema familiar comienza a ajustarse a ese cambio. La mamá puede volverse más preocupada o sobreprotectora, el papá puede sentirse frustrado o tomar distancia, y el hermano puede empezar a comportarse demasiado bien para compensar. Es decir, el comportamiento de un solo miembro genera una serie de reacciones en cadena. Así es como funcionan los sistemas, todo está conectado. Desde esta mirada podemos decir que todos somos parte de una familia, una cultura y una historia. Y lo que hacemos, sentimos y repetimos tiene sentido cuando lo vemos dentro del sistema al que pertenecemos o pertenecimos. Por eso en este enfoque no se busca culpar, sino entender cómo se ha construido una dinámica y sobre todo, cómo transformarla, porque cuando algo en un sistema cambia, todo el sistema puede empezar a transformarse también. Ahora vamos con el segundo pilar, la cibernética. Originalmente la cibernética fue desarrollada por Norbert Wiener y estudiaba cómo funcionan los sistemas de control y comunicación en máquinas. Pero lo interesante es que estos principios se aplicaron luego al comportamiento humano y a las relaciones. La idea central aplicada fue esta. Los sistemas, incluidos los humanos, buscan mantenerse en equilibrio y para lograrlo al recibir información la procesan y ajustan su comportamiento. Cuando incluimos un concepto de la breve sistémica llamado homeostasis aquí, que se define como la tendencia de los sistemas a mantener un equilibrio, complementamos el ejemplo anterior de la familia. Hay que señalar un dato importante y es que aunque hablamos de que un sistema tiende al equilibrio, no siempre quiere decir que sea saludable. Los sistemas se resisten al cambio porque están acostumbrados a una cierta dinámica que los mantiene. Sin embargo, el cambio de un elemento inevitablemente impulsa una transformación en todo el sistema, en una especie de danza relacional. Y si lo piensas, desde aquí ya nace la esperanza, porque las premisas sugieren que no se necesita que todo el entorno cambie para empezar a vivir distinto. A veces, basta con que un elemento haga algo diferente, aunque sea algo pequeño. En la terapia breve sistémica usamos esta idea para acompañar cambios estratégicos enfocados que llegan a ser sorprendentes. Algo que me gustaría agregar a esta teoría de la cibernética es cómo evolucionó y puso en la mesa el concepto de cibernética de segundo orden. Una idea que me parece bellísima porque cambia de alguna manera la forma de hacer terapia. En ella se reconoce que el terapeuta no es solo un observador externo que analiza a los demás desde afuera,
sino que forma parte del sistema una vez que entra en contacto con él, ya que sus preguntas, su escucha, sus palabras también modifican las dinámicas. Así que más que intervenir, como si se tratara de un médico con un diagnóstico, el terapeuta sistémico co-crea con el paciente y su contexto. Esto da mucha importancia a los terapeutas en ser humildes, responsables y profundamente atentos. Y por último, el tercer gran pilar y mi favorito, la teoría de la comunicación humana. La terapia sistémica fue una de las primeras en tomarse en serio la idea de que la forma en que nos comunicamos crea realidades. Imaginemos una pareja. Uno llega al trabajo y dice en tono serio: ¿otra vez cenaste sin mí? La otra persona al escuchar ese tono podría responder a la defensiva: pues claro, nunca me avisas cuando llegas. Ahora, fíjate, no solo están intercambiando palabras, están construyendo una realidad juntos. Esa forma de comunicarse no solo expresa lo que sienten, sino que va dando forma a una narrativa. Tú no me consideras, yo tengo que defenderme, y si se comunican así frecuentemente, esa realidad se va solidificando, hasta que ambos creen que así somos, cuando en realidad es algo que han ido construyendo entre los dos. Por eso es muy importante comprender y hacer consciente cómo es nuestra forma de comunicarnos. Uno de los postulados más famosos de esta teoría dice: es imposible no comunicarse, porque incluso cuando no hablamos estamos diciendo algo. Un silencio, una ausencia, una mirada comunican. Un silencio, por ejemplo, puede ser una forma de evitar un conflicto o de alargarlo. Puede proteger cuando se da desde el respeto o la escucha, o castigar cuando se usa como forma de control e indiferencia. Lo mismo pasa con una mirada. Una mirada puede ser cálida, abierta, o puede ser dura, juzgona y evasiva, y dejarte sintiendo que no hay espacio para ti. La ausencia, por otro lado, puede transmitir distancia, abandono, confusión. Por ello, para comprender cómo la comunicación impacta de diferentes maneras, se distinguen dos tipos de comunicación en donde cabe todo lo explicado: la digital, entendida como lo verbal, las palabras, y la analógica, como los gestos, el tono o el contexto. Visto así, hasta un ya vengo puede significar muchas cosas dependiendo de cómo lo decimos, cuándo lo decimos y a quién se lo decimos. En la terapia breve sistémica se aborda el organizar narrativas, abrir nuevas interpretaciones y encontrar formas más útiles de comunicarse. Hoy en día este modelo se usa ampliamente en terapias familiares, de pareja, para dar la atención a adolescentes, en contextos escolares, en el tema de la salud mental comunitaria y hasta en organizaciones. Se han hallado resultados efectivos y duraderos en contextos donde el problema parece repetirse, donde ya se ha intentado de todo, donde las personas ya no saben cómo salir del mismo bucle. En lugar de enfocarse qué tan roto está alguien, se observa qué recursos se tienen disponibles, qué posibilidades existen y qué nuevas formas de relación pueden construirse. Vivimos en una época de velocidad, desinformación, de vínculos frágiles y preguntas existenciales disfrazadas de ansiedad cotidiana. La vida moderna nos empuja a correr, pero rara vez nos invita a mirar hacia adentro o a entender los hilos invisibles que nos conectan con los demás. En medio de este ruido, la terapia breve sistémica emerge como un faro, no porque tenga todas las respuestas, sino porque se atreve a cambiar la pregunta. En vez de buscar culpables o diagnósticos eternos, se enfoca en el patrón, en la danza relacional, en lo que emerge entre las personas. Nos recuerda que no estamos solos, que nuestras historias se entrelazan con las de otros y que cambiar es posible cuando cambiamos la manera en cómo nos miramos y nos comunicamos. En tiempos donde todo parece tan complejo, esta terapia ofrece algo profundamente humano: la posibilidad de transformar nuestra realidad a través de nuestras conversaciones, nuevas posiciones y nuevas formas de estar con otros. Porque a veces basta con un pequeño cambio en el sistema para que algo sea diferente y mejor. Pero, ojo, esto no quiere decir que sea la única forma válida de mirar. La terapia breve sistémica no trabaja con verdades absolutas ni pretende tener respuestas universales. Es una propuesta entre muchas y cada enfoque tiene sus fortalezas, su utilidad y su propia sabiduría. Por ejemplo, hay momentos en los que una persona necesita comprender su historia a profundidad y trabajar con su trauma o reconstruir sus vínculos internos. Hay enfoques como el psicoanálisis relacional o la terapia basada en trauma pueden ofrecer herramientas más potentes y transformadoras. Hay muchas maneras de acompañar un proceso terapéutico y, como hemos platicado anteriormente, cada persona tiene derecho a encontrar el camino que mejor le haga sentido según su historia, momento de vida y necesidades. Justamente por eso, en futuros episodios exploraremos otros enfoques y me encantaría invitar a terapeutas con trayectoria en distintas corrientes y técnicas para conversar desde la experiencia. Y bueno, dicho todo esto, gracias por estar aquí, por darte este espacio, por escucharte. Si este episodio te hizo interesarte más sobre este mundo de la psicología, compártelo. Y recuerda, estás a una decisión de comenzar algo diferente. Déjame tus preguntas o sugerencias sobre este tema o el que gustes y, sobre todo, sigue explorando tu mundo interior. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.